Hola chicos, vengo de nuevo por aquí y en este caso para empezar y terminar el tema de la fábula latina. Repito lo de la importancia de hacer los esquemas y nada, vamos allá con la fábula latina. Bueno, pues ponemos nuestro power como siempre. Bien, y deciros, al igual que os dije con la fábula griega, que este tema es muy cortito y que no lo suelen preguntar mucho en selectividad. Pero bueno, ya os digo que este año podrían hacer esa excepción, así que vamos a verlo. Lo que voy a decir ahora va a sonar muchísimo porque es igual casi que lo de la fábula griega. Una definición de fábula, sabemos que se define como una composición literaria que generalmente está escrita en verso, aunque repito que también puede estar escrita en prosa, en la que por medio de una ficción alegórica o de personificaciones de animales, de objetos, de series racionales, de ideas abstractas, pues se pretende o se intenta dar una enseñanza útil y moral al lector. Su origen. El origen de la fábula parece ser que es probablemente oriental, que es una mezcla de las tradiciones orientales. Pero sabemos que aquí en la literatura occidental fue Grecia la que encabeza esa lista de ese género literario, ¿no? Y dentro de Grecia tenemos al autor que hemos mencionado en el tema de la fábula griega como padre de la fábula occidental al menos, que sería Esopo. Y a través de Esopo llegará esa tradición hasta la cultura romana. Así que muy importante, por supuesto, ese influjo de la tradición griega y sobre todo de Esopo. Características que tiene la fábula. Personajes. Los personajes suelen ser humildes, sobre todo van a ser animales, es muy raro que no sean animales. La lengua y la métrica van a ser totalmente populares porque es un género accesible, sobre todo a las clases más humildes, por lo tanto no interesa ni que el lenguaje sea muy rebuscado, ni que sea muy cargante, sino todo lo contrario, que sea claro, que sea sencillo y que se entienda con precisión y con claridad. Las fábulas se oponen en este caso totalmente a la epopeya, que es el género en el que está la épica, donde ya sabéis que aquí es una historia, la de la épica, que está cargada de héroes, de dioses, que tiene un lenguaje muy elevado, con muchas vueltas de tuerca, con lenguaje solemne, austero, y en este caso la fábula es todo lo contrario, se opone totalmente al género de la épica y en concreto a la epopeya. Pero sí que está íntimamente ligado a un género que fijaos que es un género que es el único género que crean los romanos, cuyo origen es de los romanos y no se remonta a la tradición griega, que en este caso es la sátira. Este tema antes entraba en selectividad, ya lo quitaron, pero la sátira constituye uno de los géneros que crean los romanos por sí mismos, no lo toman de ninguna tradición, sino que ellos mismos lo crían, y a través de la sátira sobre todo lo que se hacía era criticar a ciertos personajes o ciertos sucesos que ocurrían en la época en la que vivían esos autores de sátira. Entonces en este sentido la fábula va a estar íntimamente vinculada y ligada a la sátira, porque repito que lo que hace es esa crítica a las costumbres o a la vida que llevan algunos ciudadanos o algunos hechos que están ocurriendo en la época en la que viven los autores. Pero repito que lo más importante siempre va a ser esa enseñanza moral, esa finalidad didáctica que tienen las fábulas. Y así llegamos a Fedro, que es nuestro gran fabulista romano y que por supuesto va a estar totalmente basado en Esopo. De Fedro sí que tenemos mejores datos biográficos. Sabéis que de Esopo se cuestionaba que fuese incluso un personaje legendario, pero Fedro sí sabemos que existió, sabemos que nació alrededor del año 15 a.C. y que nació en Macedonia, que era de una familia bastante pobre. De hecho viene a Roma, pero viene en calidad de esclavo, en este caso de Augusto, pero parece que el emperador se conmovió o se solidarizó con él y eso hace que le conceda la libertad. Y al final pues muere más o menos en el año 50 ya de nuestra era. Sabemos de Fedro que escribe 5 libros de fábulas, se titulan Fábulas o Fábulas de Fedro, y nos han llegado muy bien, casi se nos han conservado íntegramente.
Y bueno, y sus temas, repito, son tomados de Esopo, algunas fábulas las imita, y otra fábula, el propio Fedro, cuando abre su fábula en el prólogo, pues deja claro que si esta fábula la ha cogido de Esopo o ha sido una creación propia, porque él mezcla las fábulas de Esopo con sus propias creaciones, y sus propias creaciones obviamente están inspiradas en la época en la que vive el autor. Más cosillas. Dos características esenciales de las fábulas de Fedro: la diversión y la enseñanza moral. Fedro pretende que la gente cuando lea sus fábulas se divierta, pero que al final, cuando acabe la fábula, saque una enseñanza didáctica, saque una enseñanza moral de lo que acaba de leer. ¿Dónde encuentra el lector la diversión? Pues la encuentra en que los propios animales hablen, en que un animal sea el personaje del tonto, otro animal sea el listo, otro animal sea el que sabe de todo, y la enseñanza moral la encuentra en la propia moraleja, obviamente, que está al final, y en los diálogos narrados entre los personajes. Los animales, repito, son muy importantes porque van a ser ese espejo, esa fachada en la que se van a poder mirar los humanos. Y entonces, en ese sentido, Fedro utiliza una gran sátira contra los poderosos de su época. Entonces está claro que en las obras de Fedro no podemos negar que existe esa crítica tanto social como política. El verso en el que escribe Fedro es el que se denomina Senayo Yámbico, que es un verso muy popular y muy humilde, porque repito que la fábula está pensada, está orientada para que todo ciudadano, sea de la clase que sea, pueda acceder a ella sin ningún problema. Por lo tanto, eso hace que su lenguaje sea totalmente claro, totalmente sencillo, totalmente transparente. Pero fijaos que aunque es claro y sencillo, también hay que destacar la elegancia que tiene el autor cuando narra. Y utiliza bastantes metáforas, y en esas metáforas son muy simples pero también pintorescas, y entonces eso hace que la lectura sea muy dinámica y sea muy vivaz, ¿no? En ese sentido. Y ya está, esos son las fábulas latinas, y en este caso Fedro, ya veis que es muy cortito. Pues hasta aquí el tema de la fábula latina, y con eso también damos por terminada la literatura latina, así que genial, y otro aplauso para nosotros. Que ya están todos los temas también terminados, y eso es una buena parte, una gran parte del temario, y que ahora solo falta lo más importante, tanto de la literatura latina como de la griega: estudiárosla. Repito la importancia de estudiárosla, por favor. No os dejéis sin estudiar los temas, que ya lleváis casi la mitad aprendidos, porque estos últimos no son nada. Simplemente con leerlos 2 o 3 veces se os queda lo principal. Así que por favor no seáis tontos y estudiárosla a tope, que es mucha nota del examen. Así que por favor lo pido. Sed conscientes de eso y a por la máxima nota. Y que nada, que nos vemos el miércoles en la clase, y que os mando un beso enorme.